Una noche que parecía destinada a la calma en la ciudad de La Esperanza, en Honduras, se transformó en tragedia cuando Keila Martínez fue llevada a la comisaría local. Esta estudiante de enfermería y llena de sueños jamás imaginó que aquellas horas serían sus últimas. Detenida por supuestamente no acatar el toque de queda, su destino quedó sellado tras las puertas de una celda. Lo que sucedió en esa madrugada es un misterio que aún persiste en la memoria colectiva. Los relatos oficiales hablan de que ella se quitó la vida, pero los detalles y el testimonio de quienes la conocieron siembran dudas profundas. Este caso parece desmoronarse en un laberinto de silencios y verdades incompletas. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo a Lazar Koupegui, que me escribió gracias. Gracias a ti, mi leyenda, por verme y por mostrarme tu cariño. Te deseo lo mejor del mundo y te envío un abrazo cósmico. También quiero agradecer a Jazmín Guadalupe Pardo, que me escribió gracias. Muchas gracias a ti por verme y disponer de tu tiempo para apoyar este contenido. También te deseo lo mejor y te envío un gran abrazo cósmico. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿qué es algo que nunca harías en tu vida pero que muchas personas sí hacen? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Keila Patricia Martínez Rodríguez era una joven como cualquier otra. Tenía 26 años y era estudiante de enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Vivía en Tegucigalpa, pero para el momento de los acontecimientos que estoy por relatar, se encontraba en La Esperanza, en el departamento de Intibucá. El 2021 para Keila, al igual que para muchas otras personas de todo el mundo, fue especialmente difícil, pues las medidas de salubridad dictadas por la pandemia nos obligaron a todos nosotros a mantener una distancia a la que no estábamos acostumbrados, especialmente con las personas que queremos. Para muchas personas, ese fue un momento que reveló la importancia de la interacción humana y de los vínculos sociales bajo los cuales se ha erigido nuestra sociedad. Para el personal de salud, la pandemia se vivía con otra intensidad, y es que a pesar de que Keila aún no había terminado sus estudios universitarios, ya se desempeñaba como enfermera. Durante toda la pandemia atendió con esmero y dedicación la emergencia sanitaria, y aunque habían días buenos y otros no tanto, no renegaba de su trabajo. Al contrario, lo cumplía de buena gana, convencida de que sus acciones tenían un impacto positivo en todo lo que estaba pasando. Keila en realidad disfrutaba de la profesión que había escogido. El sábado 6 de febrero de 2021, la pandemia ya se encontraba en uno de sus puntos más álgidos. Por aquellas épocas, varias de las grandes metrópolis de todo el mundo parecían auténticas ciudades fantasmas. Era común asomarse por las ventanas y no ver a ninguna persona en la calle. También era habitual que en medio de una salida, las personas no se cruzaran con alguien más en metros o incluso kilómetros. Ese mismo día, como ya hemos referido, Keila se encontraba en La Esperanza, departamento de Intibucá, pues aquella era su ciudad natal, por lo que allí también vivían todos sus amigos de infancia y conocidos de toda la vida. Su madre, su padrastro y 2 de sus 3 hermanos no vivían en el país, por lo que su única familia realmente cercana en Honduras era su hermana. Ese día Keila y sus amigos acordaron un encuentro en un restaurante. Allí comieron y bebieron algunos tragos. Cerca de las 11 de la noche, Keila y su amigo Edgar José Velázquez, médico ginecólogo, abandonaron el lugar y abordaron un vehículo conducido por el hombre. Parecía que el regreso a casa sería rutinario, sin mayores sobresaltos. Sin embargo, el toque de queda aquel día se estaba aplicando de manera implacable en Honduras. En el país centroamericano, este empezaba a las 9 de la noche y terminaba a las 5 de la mañana. Al pasar por un pequeño puesto de control, las autoridades interrogaron a los 2 jóvenes. Ambos mostraron las credenciales de que pertenecían al personal de salud, lo cual les permitía circular a cualquier hora del día. No obstante, las autoridades notaron que ninguno de ellos 2 venía de hacer guardia médica y que además de eso, habían ingerido alcohol, por lo que ambos fueron capturados por incumplimiento al toque de queda
y por supuestamente hacer escándalo en estado de ebriedad en una vía pública. A pesar de que era un acontecimiento sumamente inesperado, los dos jóvenes creían que saldrían al día siguiente sanos y salvos y que aquella noche quedaría simplemente enterrada en un profundo mar de olvido, y si el olvido no llegaba, no pasaría de ser una simpática anécdota. Pero el desenlace de esta historia fue totalmente distinta. Los dos jóvenes fueron trasladados a una pequeña prisión y encerrados cada uno en celdas diferentes. Parecía un encierro rutinario por una falta menor más que por un crimen, pero las cosas cambiaron drásticamente en la madrugada del domingo 7 de febrero, cuando Kayla tuvo que ser trasladada al hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato. Pocos minutos después, a las 2:55 de la mañana, se confirmaría su deceso, aunque este no sería informado a nadie de sus familiares, sino que llegaría a oídos de Edgar, y este informaría a la hermana de Kayla. Los familiares y amigos de Kayla no podían creer la historia que les acababan de contar. La estudiante de enfermería había pasado en un lapso no mayor a 3 horas de estar encerrada en una celda a estar muerta. Ante las preguntas de la familia, las autoridades indicaron que la mujer se había quitado la vida por la supuesta vergüenza que sentía ante la captura que se había llevado a cabo. Según las autoridades, la mujer había utilizado el saco que llevaba puesto para poner fin a su vida. Naturalmente, esta historia no se la creía nadie. A pesar de ello, las autoridades emitieron un comunicado en el que mencionaban que durante una inspección de rutina, un guardia había visto a Kayla mientras intentaba acabar con su vida. Al verlo, el oficial supuestamente habría tratado de detenerla para más tarde llevar a la joven al hospital. Según el comunicado, la joven había llegado al hospital con signos vitales casi nulos pero viva, y allí se habría producido su deceso. Una portavoz de la Secretaría de Seguridad, Rebeca Martínez, avaló este comunicado sin siquiera estudiarlo detenidamente o iniciar una investigación. Tras esto, la mujer emitió 2 comunicados en los que se confirmaba que Kayla se había quitado la vida por sus propios medios. La indignación de la familia fue enorme, pues aquella historia no tenía mucho sentido. Además de eso, era un insulto a la memoria de Kayla y al dolor por el cual estaba pasando la familia. Nadie del círculo de la joven confiaba en la versión de las autoridades, y si en primer momento lo hacían por puro sentido común, no tardarían en tener herramientas y argumentos para creer que las cosas habían sucedido de una forma muy distinta. A los pocos días salieron los resultados forenses y estos corroboraron las sospechas que toda la familia y los amigos de Kayla tenían. Estos arrojaron que la estudiante de enfermería había muerto a causa de asfixia mecánica por obstrucción de las vías respiratorias, lo cual arrojaba como conclusión que la joven de 26 años no habría puesto un punto final a su vida de forma autónoma, sino que su vida le fue arrebatada. Además de esto, los médicos que atendieron a Kayla la noche en la que fue trasladada al hospital dijeron que ella había llegado sin signos vitales cuando fue ingresada a la sala de emergencias, por lo cual esta información también desmentía el comunicado emitido por la Policía de Honduras. Por si fuera poco, la Fiscalía, que también entró a investigar el suceso, corroboró que Kayla había fallecido producto de asfixia mecánica y que, de acuerdo con medicina legal, esto demostraba que todo había sido producto de un homicidio. En consecuencia, el Ministerio Público emitió un comunicado en el que se exigía que todos los oficiales que habían presentes en la unidad policial número 10 durante la estadía de Kayla en dicha instalación quedarán a disposición de la Fiscalía. La Fiscalía, por su parte, también informó que al cuerpo de Kayla se le harían más exámenes forenses, pues creían que estos ayudarían a revelar qué fue lo que sucedió ese día realmente. Como era de esperarse, el caso no pasó desapercibido para nadie. Se viralizó en redes y algunos medios de comunicación hicieron cobertura. Incluso en medio del confinamiento, varias personas se solidarizaron con el caso de Kayla y salieron a manifestar su inconformidad, y lo que a todas luces era un caso de abuso policial
que estaba intentando ser ocultado por la propia institución de policía de Honduras. En medio de la cobertura del caso, apareció la hermana de Keyla, Nancy Martínez, quien informó que cuando capturaron a su hermana, no le permitieron hacer la llamada telefónica que es correspondiente a lo que se podía realizar. Adicionalmente, tampoco le avisaron a ella que había sido detenida ni que había tenido esa supuesta serie de comportamientos que atentaban contra su propia integridad. Mientras Nancy se quejaba de todas estas irregularidades, la policía no paraba de corroborar esta versión de los hechos. Además de esto, mencionaban que tanto Keyla como Edgar habían sido detenidos en un alto estado de ebriedad, mientras causaban escándalos en la vía pública. Los amigos que pasaron esa noche con la estudiante de enfermería dijeron que ni Keyla ni Edgar estaban ebrios. Si bien era cierto que habían tomado algunos tragos, el licor que habían consumido no era suficiente para que nadie del grupo se embriagara. El 12 de febrero, Edgar Velázquez Orellana, el hombre con el que Keyla fue detenida, apareció para dar su versión de los hechos. Esta dejó sumamente consternada a la familia de la joven y al público en general. Velázquez informó que esa noche un control los había hecho detenerse mientras transitaban en el vehículo conducido por él. Los oficiales les solicitaron a ambos tripulantes sus identificaciones y credenciales. Luego de entregarlas, el oficial a cargo ordenó a los dos tripulantes que descendieran del vehículo y a su vez ordenó a otro oficial que revisara el carro. En ese momento Velázquez empezó a quejarse, pues consideraba que todo aquello era excesivo por transgredir el toque de queda. Aunque esto no fue dicho propiamente por Velázquez, un video empezó a circular por redes sociales en el que se puede ver a Keyla mientras intenta retener a su amigo. El hombre se queja de un hematoma, por lo que se puede inferir que el médico había sido golpeado por alguno de los oficiales. Tras esto, ambos fueron trasladados a una pequeña unidad policial, donde a ninguno de los dos se le permitió hacer la llamada protocolaria que les correspondía. Una vez allí, Velázquez fue puesto en una celda con 10 personas, mientras que Keyla fue llevada a una celda para ella sola. Aquí es cuando el relato del hombre empieza a parecer contradictorio y hasta incoherente con todas las evidencias que hasta ese momento se disponían. Velázquez dijo que al llegar a la prisión Keyla estaba muy alterada y que a través de las celdas la mujer había mencionado la intención de poner un punto final a su vida colgándose con su saco. Después de esto, él supuestamente la intentó calmar, algo que según él había surtido efecto, pues después de esto ni él ni las otras personas que estaban presas la escucharon más durante aproximadamente media hora. Según su testimonio, 35 minutos pasaron en total silencio por parte de Keyla cuando un guardia que hacía la guardia de esa noche llegó a sacarla de la celda para trasladarla al hospital. Luego de esto, Velázquez supuestamente no supo nada más hasta las 6 de la mañana, cuando fue liberado y le informaron que Keyla había muerto. Tras esto, el sujeto se comunicó con Nancy, hermana de Keyla, para informarle lo que había sucedido. Luis Sosa, padrastro de Keyla, calificó el testimonio de Velázquez como deshonesto e irresponsable. El hombre además comentó a los medios de comunicación que en reiteradas ocasiones había intentado comunicarse con él para hablar en privado de lo que realmente había sucedido ese día, pero este nunca les dio la cara. Incluso en alguna oportunidad lo buscaron directamente en el hospital donde trabajaba y este evadió a los familiares de Keyla y a algunos reporteros. Durante los meses que siguieron al homicidio contra Keyla, la fiscalía siguió haciendo sus investigaciones y en abril de 2021 se llevó a cabo la primera detención. Se trató de un hombre llamado Harold Perdomo, oficial que estaba de turno cuando Keyla fue llevada a la unidad policial y era el encargado de vigilar la celda.
Según su versión, Perdomo y otros oficiales le habían quitado el suéter a Kayla nada más esta llegó, pero luego decidieron devolvérselo porque esa noche supuestamente hacía bastante frío. Durante una de sus guardias, el hombre vio que la mujer había atado el suéter a los barrotes de la celda y se había colgado. El hombre declaró que cuando la halló estaba mirando hacia el piso y que los pies no tocaban el suelo realmente. Dijo que después de esto ingresó rápidamente a la celda para sacarla. Después de esto, el hombre supuestamente corrió a avisarle a uno de sus supervisores llamado Brian y a otro oficial llamado Danilo Vázquez. Por otra parte, la investigación de la fiscalía, que tenía en su poder registros de video de la unidad policial, determinó que el oficial Perdomo estuvo dentro de la celda de Kayla durante aproximadamente 5 o 6 minutos, aunque no se pudo determinar qué hizo en el interior de la celda. La fiscalía creía que el tiempo que pasó dentro era incompatible con las acciones que, según él, había realizado. Además de esto, los registros de video captaron otra serie de actitudes sospechosas. Primero, Perdomo pasó una cantidad extraña de tiempo fuera de la celda. Luego, obligaron a varios de los presos a limpiar la celda de Kayla. Durante las horas que siguieron al traslado de Kayla, se ve que entra en la celda en reiteradas ocasiones, varios oficiales incluso. Cabe la pena recordar que la celda estaba desocupada, pues solo era ocupada por Kayla, entonces no se entiende cuál era el motivo de todas aquellas visitas, o mejor dicho, muy posiblemente tenían que ver con la alteración de la escena del crimen. Eso era lo que creía la abogada defensora del caso de Kayla. Algo que la fiscalía y la abogada de Kayla tienen claro es que Perdomo no es el único implicado en el crimen, sino que hay toda una serie de encubrimientos y que muy probablemente utilizaron a Perdomo como chivo expiatorio, probablemente por ser el oficial de menor rango. A estas conclusiones llegaron debido a que hay toda una serie de inconsistencias que son muy difíciles de explicar y que la participación de más de una persona es necesaria para que el crimen se hubiese podido llevar a cabo. En un principio, Perdomo fue imputado por feminicidio agravado, sin embargo, su defensa consiguió que su delito fuera recalificado como homicidio simple. Esto es importante para lo que tiene que ver con las penas que el criminal podía llegar a pagar. En septiembre del año 2022 se llevó a cabo el juicio contra Harold Perdomo. Este sucedió en medio de un completo hermetismo y además se dilató mucho más tiempo del necesario. Estos retrasos en el proceso judicial favorecieron especialmente al imputado. La fiscalía empezó por mostrar los videos de vigilancia donde se podía ver a Perdomo ingresar en la celda y permanecer en ella durante 6 minutos. Además de esto, presentaron testimonios y las pruebas forenses que confirmaban que a Kayla alguien le había quitado la vida. Harold Perdomo fue encontrado culpable, pero la sentencia no se emitió inmediatamente. Antes de eso, la abogada y la familia de Kayla presentaron un recurso de amparo para cambiar nuevamente la tipificación del delito. Este fue negado en 2023. Para el 11 de octubre de 2023 se llevó a cabo una audiencia de individualización de penas. La sentencia se conocería el 3 de noviembre, sin embargo, esta se dilató 3 meses. Todo esto fue calificado por la abogada defensora del caso de Kayla como acciones para entorpecer el juicio y beneficiar al imputado, y como veremos a continuación, estas afirmaciones eran totalmente acertadas. La sentencia llegó el 15 de febrero de 2024, casi 3 años después del homicidio contra la joven estudiante de enfermería. El crimen quedó impune. Harold Perdomo fue sentenciado a ínfimos 5 años de prisión con posibilidad de prisión domiciliaria, inhabilitación de 4 años, deber de prestar servicio social y una multa de aproximadamente de
$300. El 28 de febrero, Harold Perdomo quedó en libertad. Indudablemente alrededor de este caso hay un nimbo de misterio, pero especialmente toda una serie de manipulación de datos y de tráfico de influencias. Es increíble que una vida valga tan poco para el sistema de justicia hondureño, pues la pena que recibió Perdomo, así fuera un chivo expiatorio, fue ridícula. Tras toda esta serie de acontecimientos, la familia de Keila declaró lo siguiente: como familia nos sentimos decepcionados y defraudados con la injusticia hondureña, tristes por la muerte de nuestra querida Keila, que, como muchas otras, han quedado en la impunidad y sus verdugos están libres con carta blanca para seguir delinquiendo en el país. Múltiples organizaciones internacionales han tratado de intervenir en el caso para que se haga justicia. A día de hoy, Norma Martínez, hermana de Keila, intenta a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el caso de su inocente hermana no quede en la impunidad y que todas las personas involucradas en este detestable crimen paguen su justa condena. Si te gustó la investigación de este caso, querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer con el botón de super gracias que se ubica allá abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda seguirme en mi página de Facebook Test Misterios y Test Misterios 2 y en mis cuentas de Instagram para que tengamos más contacto. Sin más que añadir, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos veremos en un próximo caso.